obra para bien y que al final será. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos en esta oportunidad para continuar con las clases del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a desarrollar la clase número 12 que va a corresponder a los capítulos 17 y 18 de este libro y que tienen que ver con la Babilonia espiritual. Pero antes de empezar los voy a invitar a que me acompañen en oración para que Dios bendiga este momento y nos ilumine con la sabiduría que necesitamos. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Ebenezer para cada uno de nosotros. Porque, Señor, tú nos has conducido a través de este camino, Señor, de bienaventuranza que significa conocer este libro. Y por eso hoy te pedimos, Señor, en conjunto, bajo el mismo pensamiento y con el mismo corazón, Señor, que derrames tu sabiduría sobre todos nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender el mensaje que tienes preparado para el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, gracias nuevamente por estar acompañándome en estas clases. Y el día de hoy vamos a empezar este capítulo que tiene que ver con lo que se llama la Babilonia o la Babilonia espiritual, como es realmente a lo que se está refiriendo en este capítulo 17, que tiene que ver entre la sentencia y el capítulo 18, la caída de Babilonia. Para empezar voy a mostrarles los cuadros para que nosotros podamos recordar las cosas rápidamente de todo lo que hemos venido haciendo. Dice, recuerden que este es el cuadro en el cual nosotros estamos cerrando todo este momento. Y ahora vamos a tratar sobre lo que es la Babilonia, que también todavía se encuentra encuadrado en lo que es en la parte de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Esto corresponde al periodo de la gran tribulación. Ahora, sabemos y conocemos que la Biblia identifica a 4 mujeres: a Jezabel, asociada con las falsas profecías; la gran ramera, que es la que vamos a estudiar hoy, que es capítulo 17 y 18, como lo tengo indicado en la imagen, ¿no?, que está asociada con la falsa religión; y la iglesia, como la esposa del Cordero; y la mujer vestida de sol, que ya lo hemos visto en el capítulo 12, que corresponde al pueblo judío. Todas estas interpretaciones que hemos venido dando, y lo vuelvo a recalcar, siempre tenemos que ajustarlas a lo que la Biblia nos indica. Esto es lo más importante. La Biblia no solamente se interpreta a sí misma, sino que inclusive vimos cómo encontramos la definición del concepto de temor de Dios. Porque no solamente es para interpretar, sino para definir una palabra, para encontrar un significado correcto de acuerdo al momento en que se vivió. Y así mismo lo vamos a hacer y lo vamos a continuar con esa misma línea de interpretación en lo que es estos capítulos 17 y 18. Entonces, los invito a que veamos este mapa para que ya nos vayamos formando una idea de lo que vamos a estudiar, a exponer en esta clase. Tenemos el Imperio Romano, a Roma en el lado izquierdo del cuadro, y tenemos a lo que es Irak, lo que es la tierra del Sinar, el río Éufrates, que es un río muy mencionado también en lo que respecta a los últimos tiempos. Sabemos que este río va a ser seco y por ahí van a cruzar todo este conglomerado de hombres que se van a unir para pelear con nuestro Señor Jesucristo en el monte Meguido, en la conocida batalla de Armagedón. Entonces tenemos que el imperio babilónico dominó sobre esta área, sobre el área de la tierra del Sinar. Ahí es donde estuvo su sede principal, en Babilonia. Y esto se inicia desde el momento que nosotros empezamos. Tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando de una Babilonia para los tiempos finales. Sabemos que Babilonia como ciudad, como imperio, de ese entonces, desde cuando empezamos a estudiar en el libro de Daniel, ya fue destruida. El día de hoy solo quedan ruinas de la Babilonia, de la capital de Babilonia que fue en aquel entonces.
Sabemos que la ciudad de Babilonia tuvo su inicio con lo que es la Torre de Babel. ¿Recuerdan la historia de la Torre de Babel? Babel es el lugar donde se asentó y se creó la ciudad de Babilonia. Esta ciudad se inició con el primer rey, que es un bisnieto de Noé, que se conoce con el nombre de Nimrod. Durante este tiempo, este hombre se casó con una mujer llamada Semiramis, con la que él esbozó y con la que se inició la religión babilónica. La religión babilónica de los años de aquellos en que se fundó por primera vez y que se llamó Babel, comenzó de una manera dirigida por esta mujer Semiramis, comenzó a ser dirigida y creada. Posteriormente, este rey Nimrod fallece y Semiramis tiene un hijo que le atribuye, según la historia, que este hijo lo obtuvo por producto de la bendición de los rayos del sol. Y a este hijo lo llamó Tamuz. En algunos libros se escribe con una M, en otros van a encontrar ustedes que le ponen doble M, pero estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un hijo que tuvo de nombre Tamuz. Este hijo al cual ella tuvo lo constituyó o lo hizo reconocer como un dios. Y lo hizo reconocer como un dios y es el que a la fecha de hoy lo conocemos como el dios Baal. Ese es la transformación en la que viene y la manera en que surge este dios Baal. Este dios Baal está representando a Tamuz, el hijo de Semiramis. Semiramis, a su vez, es una persona que al constituir a su hijo y ella ser la madre, ella se autodenomina diosa y se coloca el nombre de reina del cielo. Nosotros vamos a ir examinando en la palabra todas estas cosas, todos estos preceptos, y lo vamos a encontrar como los profetas del Antiguo Testamento mencionan que la fornicación, o sea, la adoración, la idolatría, empieza y el pueblo lo sigue a través de reconocer a este Baal como si fuera un dios verdadero. Por eso es que este es el inicio por decirlo así, de la madre de las religiones, de la idolatría, y empezó en aquellos años en los cuales se fundó Babel, muchos años atrás. Posteriormente esto devino y se formó y llegó a constituirse el imperio babilónico, del cual ya hemos hablado con respecto al rey Nabucodonosor. Es importante entonces saber que cuando nosotros vamos a tratar este tema en este capítulo 17 y 18, vamos a hablar ya no de la Babilonia de aquel entonces, pero para poder entender la Babilonia espiritual de ahora, tenemos que entender cómo es que se creó, cómo es que esto vino sucediendo y qué es lo que representaba en aquel entonces para poder ubicar quién o qué país o qué ciudad es la que está correspondiendo a la Babilonia espiritual, porque sabemos que la palabra nos dice que hay mucha sabiduría en esto. Entonces, he hecho una investigación y hemos podido observar que lo que el Señor hizo cuando empezó el hombre a querer ser como Dios y construir la Torre de Babel para alcanzar a Dios y conocer los misterios de Dios, y Dios confundió sus lenguas y los envió a otros lugares, sabemos que el Señor ya empezó desde ese momento a evitar que el hombre quiera llegar. Sin embargo, este pueblo comenzó a hacer esto y posteriormente, como ya lo hemos dicho, a través de este matrimonio y la concesión de este hijo, constituyeron este dios Tamuz, que es el dios Baal, y la diosa reina del cielo. Inclusive, esta diosa reina del cielo tiene un templo, tuvo un templo cuando estudiamos las 7 iglesias en la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo es ahí donde tiene un templo, y el pueblo de ese entonces concurría y adoraba. Está asociada esta reina del cielo, está asociada no solamente con lo que es el templo, sino vendría a ser la misma versión de lo que es la reina Ishtar, que se llama con ese nombre en Babilonia, la reina Diana para los romanos,
que tiene que ver también con la prostitución sagrada, como ya lo hemos visto, la reina Artemisa, y tiene diferentes nombres, Isis, Venus. Todos estos nombres son que de una u otra manera, a través de las ideologías y de los lugares en los que han adoptado a esta diosa, le han ido colocando de acuerdo, ¿no? De a los griegos, los romanos, ¿no? Después vemos en Turquía cómo se posesiona donde queda Pérgamo. Sin embargo, nos damos cuenta de que sin importar qué nombre se utilizó, estamos hablando de la misma persona, de la misma diosa idólatra que se creó en ese entonces y que de diferentes lugares, diciendo lo mismo, estamos. Se le conoce también como la reina de la fertilidad, la reina de la belleza. Se le escenifica a la mujer como un niño en brazos, porque a su vez este hijo que tuvo, que es el dios Baal, la historia dice que él murió y resucitó, lo volvió a la vida. Y todo esto que estamos hablando y estoy exponiendo, estamos hablando de sucesos que históricamente están registrados, no de manera muy firme, pero esa es la historia más cercana que tenemos, que concuerda en realidad con la realidad actual, que esto sucedió muchísimos años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Estamos hablando de años después de Noé, ¿no? O sea, estamos hablando de muchísimos años, y que tuvo al final la constitución de la Real Babilonia con el rey Nabucodonosor, cuando el imperio babilónico llega al máximo de su esplendor. Y así nosotros vamos encontrando, de acuerdo a la palabra, que realmente va a haber una segunda Babilonia en realidad. Eso es lo que vamos a tener. En este Apocalipsis ya estamos hablando de la segunda Babilonia. Entonces, si comenzamos a resaltar las cosas que identifica la primera Babilonia, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que identifica no solamente es la mujer que se hace llamar la reina del cielo, o Tamuz, que se hace llamar como Baal, el dios de la luz, el dios del sol, sino que además estos dioses humanos, estos que se adjudicaron la calidad de Dios, no solamente infundieron la idolatría, sino que fueron gobiernos crueles, fueron dominios que se expandieron e influyeron durante todo lo que conocemos ahora como el continente antiguo, Europa, y influenciaron todo esto a través de ello. Sabemos también que inclusive la ciudad de Nínive, si recuerdan que hay una historia muy conocida a través de lo que es la predicación de Jonás en la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive fue creada en honor o en reconocimiento al dios Baal, al dios Tamuz. También sabemos que ellos no solamente eran, aparte de esto, de tener prostitución sagrada y aparte de tener idolatría, ellos infundieron todo un sistema religioso. Se esbozó todo un sistema religioso, se crearon templos, se diseñaron maneras de adoración, todo con relación a la idolatría. Ahora, si ustedes me acompañan, y los voy a invitar por favor que me acompañen con sus Biblias a lo que es el libro de Ezequiel, para demostrar que lo que estamos hablando de la historia de antes es influyente en el tiempo del Antiguo Testamento y después va a ser influyente en los últimos tiempos. Con esto le damos nosotros la base bíblica que corresponde. El libro de Ezequiel, el capítulo 8, vamos a leer el versículo 13 y 14. Por favor, Ezequiel capítulo 8, versículo 13 y 14. Ok, entonces dice así la palabra. Me dijo después, vuélvete aún
verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Endechando, Tamuz es el dios del que hemos hablado, y endechando estamos hablando de alabando, cantando hacia este rey. O sea, estaban ¿qué? Idolatrando. ¿Y quién es el que idolatra? El pueblo de Dios. A eso estás refiriéndose. Asimismo, si nosotros nos vamos a Jeremías, capítulo 7, versículo 17 al 8, Jeremías, capítulo 7, del versículo 17 y 18, nos vamos a dar cuenta que también lo que dice ahí, ¿no ves que lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Con esto estamos viendo que efectivamente lo que hemos investigado en la historia tiene fundamento, tiene asidero en la Biblia. Tenemos el nombre de Tamuz como un dios, que es el dios Baal, el dios del sol, y tenemos a la mamá Semiramis, la tenemos a la mamá reconocida como la reina del cielo. Inclusive, como dije yo, se le tiene a ella por persona que ha sido levantada hacia el cielo, como que ha sido arrebatada al cielo. Eso dice la historia de antes, ¿no? De aquel entonces, siendo una diosa, fue llevada, dice, al cielo. Y así nosotros nos vamos dando cuenta cómo se va esbozando los sistemas idólatras y cómo se van introduciendo. Ahora, todo esto que nosotros hemos visto tuvo su influencia en lo que es el imperio babilónico. Y el imperio babilónico, a su vez, hizo una extensión, porque estamos viendo ahora la parte espiritual, ¿no? Entonces, este imperio babilónico, de una u otra manera, tuvo una extensión y llegó con esta influencia hasta el imperio romano. Como ustedes ven aquí, el imperio romano también asumió a esta diosa. ¿Para qué? Con su propio nombre, ellos adoraron a la misma y le construyeron el templo. ¿Y qué es lo que ésta busca al final en los últimos tiempos? La Babilonia espiritual dice que es la madre de todas las rameras. Así dice, ¿no? Es la iglesia de la falsa religión. Pero la iglesia de la falsa religión, cuando dice madre, estamos hablando como madre es la cabeza de otras que se van a unir, que vendrían a ser las hijas, y todas juntas van a formar ese ecumenismo. Pero va a haber una iglesia que va a ejercer el dominio sobre todas, va a ser una iglesia la que las va a convocar a todas las iglesias, a todas las religiones, y se van a unir y van a servir en los últimos tiempos a los propósitos que se están diseñados en la palabra y donde el anticristo va a hacer uso de ellas. Pero recuerden que hay algo importante, el anticristo busca que lo adoren a él mismo. Por eso que cuando leamos más adelante nos vamos a dar cuenta que así es. El anticristo no busca que adoren una iglesia que haya convocado a todas las religiones, pero la necesita en el camino de la conquista, en el camino de poder avanzar, en el camino de poder dominar a todas las naciones y ser el líder de ese nuevo orden mundial. Necesita en un determinado momento comprarte, necesita dominar, necesita administrar todo lo que es la parte religiosa, porque la gente tiene creencias. Y recuerden una cosa más importante, que cuando uno hace el examen de lo que es la Babilonia espiritual, tenemos dos posiciones. La posición en la cual nosotros, los cristianos, aquellos que estudiamos la Biblia, aquellos que examinamos, tenemos un punto de vista. Pero si le preguntamos al mundo, le preguntamos al idólatra, le preguntamos a aquellos que no son firmes en sus creencias, van a tener otra visión del tema, porque ellos van a creer que están de una u otra manera o están correctos o no les interesa.
¿Por qué? Porque recuerden, y lo he venido diciendo, ¿qué es lo primero que el Señor responde cuando le hacen la pregunta y cuál será y cómo serán los tiempos finales? Y Él dice, mira que no os engañen. Esa será, por eso es que es un engaño, porque en el tiempo final, los que no estén con el discernimiento del Espíritu Santo, los que no tengan el Espíritu Santo, los que no hayan aceptado a Cristo en su corazón, no podrán discernir cuál es esta ramera que llama la palabra de Dios, esta Babilonia espiritual del último tiempo. Ya hemos esbozado las características. Cuando nosotros trasladamos la Babilonia que ya no existe, que en ese entonces constituyó la religión idólatra, y la ponemos en los tiempos medios, nos vamos a dar cuenta que la religión que realmente se acercó el tiempo, la ciudad que en ese momento adoptó todo este tipo de idolatría fue Roma. El Imperio Romano adoptó la idolatría. Sabemos que inicialmente el Imperio Romano tuvo a Diana, que era la reina del cielo, que le hizo su templo, que era la prostitución sagrada, y después, a través de cuando viene el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo se hace hombre, Dios hecho hombre, Emmanuel con nosotros. Cuando esto sucede, entonces, y después empieza la persecución de la iglesia, sabemos que en el año 300, este emperador Constantino hace o logra que detener, hasta cierto modo, crea una paz y termina con esa persecución al cristiano, aquellos circos romanos que se hacían. Pero en esa supuesta aceptación del cristianismo, él fusiona la idolatría Baal que Roma tenía en ese momento con el cristianismo para hacer término medio. ¿Para qué? Para contentar a los de un lado y a los del otro lado. Y es ahí donde recién empieza, prácticamente en el siglo IV, empieza a crearse esta nueva religión romana, que es cristiana y que tiene muchos adeptos, tiene muchos símbolos, inclusive esta iglesia usa el símbolo del sol. En un determinado momento, cuando ustedes hagan un estudio y vean los símbolos que su representante usa, van a darse cuenta que usa el símbolo del sol. Y el sol es la referencia del dios Tamuz, del dios del sol, el dios Baal. Y de una u otra manera, esta fusión hace que empecemos con la idolatría y el anticristo comienza a trabajar sobre eso. Al igual que en Babilonia, que el tiempo en que no se adoraba a Nabucodonosor o no se arrodillaba ante las imágenes, él mandaba matar a estas personas. Así mismo es, así mismo será. Igual manera nosotros vamos a ver que en el tiempo de Roma también se mataban a los cristianos que no seguían, y que después, a través de la historia, vamos a ver que nuevamente en la época de la Santa Inquisición, de la Guerra de las Cruzadas, nuevamente comienza en la Santa Inquisición entre los siglos XIV y XVIII aproximadamente que se desenvolvió esto. Nosotros nos vamos a dar cuenta cómo en ese momento empieza la iglesia idólatra a perseguir a todo el cristianismo. Recuerden que en el siglo XIV, prácticamente en el XV, al iniciar viene la protesta de las 95 tesis y se comienza la impresión de la Biblia y se inicia lo que vendríamos a ser la iglesia protestante, lo que hoy nosotros nos llamamos como cristianos evangélicos. Y tomamos estos libros que están considerados en el primer canon y lo estudiamos. ¿Y quiénes son los que se levantan en el primer momento contra la iglesia protestante, contra la iglesia que quiere reconocer la Biblia, que rechaza que haya indulgencias, que rechaza que se tenga que comprar o vender cosas con respecto a Dios? La iglesia en ese momento romana, que es la iglesia que tiene el dominio, persigue y comienza la persecución con este tribunal llamado de Santa Inquisición, y comienzan a haber muchos muertos que creían en Dios y en Jesucristo y lo seguían.
Y nosotros vamos a ver a través del estudio, nos vamos a dar cuenta cómo todas estas cosas suceden. Les doy toda esta historia porque es necesario para entender la Babilonia espiritual de ahora, de dónde viene. Y ahora nos estamos dando cuenta que empezó muchísimos años atrás y cómo a través de esa transformación de idolatría y a través de esas fusiones y de las persecuciones comienza a tomar cuerpo. Nos vamos a dar cuenta que este tipo de religión comienza inicialmente como si fuera una bestia, una agresión, porque comienza a agredir a los cristianos, a buscarlos, a matarlos. Así es como empieza, cuando realmente se inicia en la iglesia, en los primeros años de la iglesia, cuando Roma, todavía siendo idólatra a través de Diana y de teniendo sus templos, todavía persigue pensando de que es una amenaza para ellos. Pero posteriormente, cuando ellos llegan al consenso de aceptar el cristianismo, entonces en ese momento hacen la fusión y posteriormente ya vemos que nuevamente se levanta esta iglesia y comienza la persecución de lo que es el verdadero cristianismo a través de la Santa Inquisición. También nosotros nos vamos a dar cuenta. Si nosotros, ahora los voy a invitar, por favor, a que me sigan en lo que corresponde. Después vamos a ver esto. Por eso es que es necesario que tomemos en cuenta ciertas cosas. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2. Por favor, les invito a que me acompañen. En estos dos versículos nosotros tenemos el resumen completo de lo que vendría a ser los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor cuando nos está hablando con respecto a esto? Nos está diciendo que realmente la iglesia de la cual se está hablando, que se le conoce como la gran ramera, cuando hablamos de la gran ramera hablamos de prostitución, y cuando hablamos de prostitución hablamos de congruencia de muchas cosas. Cuando hablamos de que está sentada sobre muchas aguas, sabemos que la Biblia la interpreta muchas aguas como personas, pueblos. En otras palabras, está sentada sobre muchos pueblos. Ustedes vayan imaginando qué tipo de religión tiene dominio mundial, universal, porque eso es lo que le está diciendo. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. O sea, todos los gobiernos se han asociado con esta iglesia. Inclusive, nosotros nos vamos a dar cuenta que si tomamos un tiempo y examinamos las constituciones del Estado, de los estados de algunos países, han incluido a esta iglesia en su ley, en su carta magna que tienen de conformación, para darle cabida oficial como parte del Estado. Por eso es que cuando el Señor nos dice en su palabra, dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que se han asociado con ella, se han asociado a todo lo que ella vende, a todo lo que ella ofrece. Los moradores de la tierra, o sea, el pueblo, se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso que nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de embriaguez del vino, estamos hablando de participación, estamos hablando de disfrutar, de ser parte de la actividad, del desarrollo. Eso es ya no asociarse como gobierno, como país, sino ya es ser como miembro, como parte integrante. Entonces yo participo de todas las actividades y todas las cosas que tengan que ver con este tipo de idolatrías.
como fiestas patronales, reconocer imágenes de yeso, de madera, de oro, de plata, no importa el material, son imágenes hechas de hombres o hechas de otro tipo de cosas o animales, y nosotros ¿qué hacemos? Nos inclinamos o adoramos o le damos un día. Inclusive hay pueblos que toman hasta una semana para poder celebrar estas cosas, y esto es lo que el Señor nos está diciendo: no idolatría. Seguimos. Dice: los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Como ustedes se dan cuenta, nos está diciendo todo esto desde este momento. Seguimos leyendo. Apocalipsis 17 del 3 al 10 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Tomen nota de esto porque lo vamos a ver el significado bíblicamente. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos que las cabezas y los cuernos que se está mencionando acá está asociado con ¿qué? Con el anticristo, con el dragón, con Satanás. Y tenemos a esta mujer sentada sobre esta bestia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Observen ustedes cómo una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiero, por favor, detenerme ahí y quiero invitarlos a que me acompañen, por favor, a Mateo. Vayamos a Mateo, capítulo 27, versículo 28 y 29. Mateo 27, versículos 28 y 29. Vamos a leer para nosotros poder identificar ¿qué es la interpretación de estos colores que se hacen mención aquí? 27. Ok. Mateo capítulo 27, versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. ¿Recuerdan la historia de nuestro Señor Jesucristo cuando está pasando todo este momento de maltrato a través de lo que los judíos lo entregaron a Pilatos? Y Pilatos, después de darle la libertad a Barrabás, ordena que lo castiguen, que lo azoten. Pues en la burla de ese camino, como él decía que era el rey de los judíos, sabemos que le escribieron rey de los judíos, ¿qué le pusieron a él? Un manto escarlata. En ese entonces, escarlata es color rojo. En ese entonces, para saber qué es lo que realmente el Señor nos está diciendo, es que es el color de los reyes, es el color que da dignificación a la persona como rey. Por eso es que en forma de burla, los romanos le colocan encima un manto escarlata. Entonces ya sabemos que cuando estamos hablando en la interpretación de este versículo y dice que tenemos una mujer, dice: la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Y dejemos una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una bestia de color roja, dice, y después, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea, la mujer estaba vestida como si fuera una reina. ¿Entiende? Esa es la idea, o sea, como que era una mujer que tiene un dominio, porque la reina tiene un dominio limitado, porque depende de un rey, pero tiene un dominio, y dice aquí, púrpura y escarlata. Ahora los voy a invitar a que vayamos a Marcos, capítulo 15, del versículo 17 al 18. Vamos a leer Marcos, capítulo 15, del 17 al 18. Ahí nosotros vamos a encontrar la siguiente interpretación.
Marcos capítulo 15, versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Vemos que hay una diferencia en cuanto al color que se trata, pero de una u otra manera, entre que se haya identificado el color escarlata o el color púrpura, en ambos casos estamos viendo, y en Marcos 15, en el versículo 18, más claramente nos está diciendo: estos colores identifican a un rey. Entonces estamos viendo que por eso dice, la llama madre, así la llama la gran ramera, una mujer sentada, y es la madre de todas las idolatrías que puede haber. ¿Por qué? Porque vendría a ser una iglesia como administradora, una iglesia como que va a convocar, como que va a reunir a todas las religiones para poder unirlas. Porque en realidad, cuando lleguemos al final del estudio, nos vamos a dar cuenta que la Gran Babilonia no es una iglesia, no es la iglesia católica, no es la iglesia de esta denominación o de la otra denominación. Lo que estamos hablando que va a haber es un conjunto reunidos por una iglesia. A través de ellos se formará lo que llamamos la religión falsa y será el ecumenismo, e incluirá la adoración a las imágenes que ellos tienen por costumbre y vienen haciendo desde muchos años atrás. Y así, por ejemplo, hemos vuelto a usar la palabra para la interpretación correcta como debe ser. Seguimos leyendo Dice versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Observen ustedes que la mujer está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando hablamos de la sangre de los santos, estamos hablando, recuerdan que hablé sobre lo que era la persecución que inicialmente se inicia la iglesia en Roma en el siglo I, pero posteriormente esta persecución se reinicia, ya por Roma, sino ya habiendo procesado Roma, se convierte en la Babilonia espiritual, y como tal, con lo que es la Santa Inquisición, comienza la persecución de los cristianos que reconocen la Biblia tal cual está escrita y rechazan la idolatría, rechazan la compra de perdón, la compra de diferentes beneficios del cielo como se había estipulado en ese entonces. Y todo esto va pegado y va conjunto al momento en que se crea la imprenta y comienza la publicación de la Biblia, la traducción en los diferentes idiomas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que del siglo final 14, del 15 al 18, nos vamos a dar cuenta cómo a través del conocimiento de la palabra comienza la iglesia a reaccionar y a perseguir a los cristianos. Y entonces acá dice que esta mujer de la que estamos hablando, ebria de la sangre de los santos, ¿qué sangre estamos hablando? De aquellos que murieron antes del Apocalipsis. Y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quiénes van a ser los mártires de Jesús? Los mártires de Jesús son todos aquellos que van a morir durante el periodo de la tribulación de estos 7 años de la semana número 70 de Daniel, que no permitirán que les pongan ni el sello, ni la marca, ni el nombre, ni el número de la bestia, sino que muy por el contrario morirán sosteniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. La bestia que has visto era, y sabemos que era. ¿Por qué? Porque la bestia es un animal. En este momento no estamos hablando ni del anticristo ni del falso profeta. Estamos hablando prácticamente, dice, le está diciendo: te voy a decir el misterio de la mujer, y la identifica como bestia también a la mujer. ¿Por qué? Porque dice era, porque persiguió, mató a los cristianos. Pero hoy tú y yo sabemos que ya no es así. Era, pero hoy ya no es. Pero en el último tiempo, cuando el anticristo surja, se valdrá de esta iglesia que va a convocar a las otras religiones y creará la religión falsa denominada ecumenismo, y entonces volverá, dice, a perseguir a los cristianos. Y para esto usará
durante el tiempo que la necesite a esta iglesia, a esta gran ramera. ¿Por qué? Porque después recuerden que Él quiere que lo adoren a Él busca ser como Dios, Él se sienta en el lugar de Dios y quiere que lo sigan y lo adoren a Él como a Dios. No está pretendiendo que sigan un ecumenismo ni una iglesia, lo necesita, por eso lo usa. Seguimos. Dice, para subir del abismo o ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Observen cómo identifica que esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea que esta mujer está identificada que está sentada sobre 7 montes. Observen ustedes ahora esta figura. Nosotros, si observamos esta figura, si nosotros investigamos y estudiamos, nos vamos a dar cuenta que el Vaticano, donde está el centro de la iglesia, se encuentra reposando sobre 7 montes. Ahí he puesto yo en la figura el nombre de los 7 montes. Esto no es nada extraordinario, esto es público. Usted puede verificar esto en el internet, cómo es que Roma está ubicada y dónde está ubicada. Está ubicada el Vaticano, que es la sede central de esta iglesia espiritual que vamos a conocer más adelante, primero como la madre, para que después de que haya convocado a todas, se convierta ya en esa Babilonia, en esa nueva Babilonia espiritual, la última Babilonia espiritual. Está sobre 7 montes. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra de Dios comienza a tener coincidencia en todas las cosas que habla, porque nos está diciendo tal cuales son y nos está ayudando a la interpretación y nosotros nos damos cuenta. Y dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y ya nos está hablando sobre el movimiento que va a haber más adelante, que en este momento no conocemos con detalle porque todavía no se ha llegado a este momento. Pero sí nos dice cómo podemos identificar a la mujer de la que estamos hablando. Seguimos. Dice Apocalipsis 17 del versículo 11 al 18. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y se va a la perdición. Observen cómo ya inicialmente cuando estudiamos Daniel hablamos de que iba a haber 10 reyes, y que de estos 10 reyes iba a salir el anticristo, y que después de que el anticristo salga iba a derribar 3 reyes. No sabemos cuáles, pero aún en este versículo nos estamos dando cuenta que esta bestia, o sea la mujer, esta iglesia idólatra, dice era, porque persiguió a los santos, no persigue ahora a los santos, pero volverá a perseguir a los santos, pero también es el octavo. Recuerden que hablamos de 10 y esta es el octavo. Quiere decir de que dentro de esa asociación, por lo que parece informarnos la palabra de Dios, podría constituirse como uno de los organismos que al final va a estar incluido en ese convenio de paz. Como ustedes pueden ver, entonces nosotros nos damos cuenta de que realmente esta mujer va a ser parte de estos 10 reyes que van a dominar en un determinado momento y después 3 van a ser derribados. Vamos a continuar con la lectura. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de bestia como la mujer que está vestida de escarlata y púrpura, y nos está diciendo de que efectivamente los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, quiere decir de que la número 8, el reinado número 8 en ese asociación que van a hacer buscando la paz con Israel, va a estar incluida Roma.
En esa sucesión ellos serán el reinado número 8, porque así nos dice la palabra. Continuamos. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Observen cómo en el versículo 16 hablamos de que estos 10 reyes, dice que vistes en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el enemigo, el anticristo, la va a usar esta nueva falsa religión hasta que la necesite. Pero como la adoración nadie se la puede robar al anticristo, el anticristo quiere la adoración para sí mismo, entonces posteriormente el anticristo va a derribar esta falsa religión, porque ya no va a haber necesidad de que estos pueblos tengan que seguir una religión falsa, un ecumenismo, todos los caminos me llevan a Dios, porque ahora lo van a tener que seguir a Él, porque Él se va a denominar Dios y se va a sentar en el lugar de Dios. Por eso es que Él al final, después de haberse servido de esta iglesia, la derribará y la destruirá, como dice la palabra. Y esto es para el que tenga sabiduría, y sabemos esto. Y dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad, sabemos que la gran ciudad que en este momento se está refiriendo, que reina sobre los reyes de la tierra, es el Vaticano, es Roma. Sabemos que Roma es la gran ciudad. ¿Por qué? Porque la gran ciudad es la que tiene ahorita influencia sobre todos los presidentes de gobierno. Si ustedes revisan y se dan cuenta, en este momento todos los gobiernos de una u otra manera tratan a esta iglesia, porque esta es la única iglesia en el mundo que su representante tiene una calidad de ser reconocido como si fuera un presidente, un rey de gobierno. Es el único hombre en el mundo que tiene esa ascendencia y es recibido con honores de gobierno, donde nadie le niega el acceso. Por eso es que dice que tú que has visto, todos los reyes que reinan en la tierra tienen acceso hacia Él y Él acceso hacia estos pueblos, incluyendo aquellos que aún son en contra de lo que esta religión está esbozando como principios y creencias. Aún ellos. ¿Por qué? Porque los que están en contra de ellos también se asocian, porque al final, cuando venga el ecumenismo, todos se asociarán con esta iglesia. Y así es como termina el capítulo 17. Y el capítulo 18 solamente tomé los versículos que son más importantes, porque lo único que nos habla son la manera detallada en que esta iglesia caerá. Y dice en el capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 4, dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibís parte de sus plagas. El Señor nos está dando una exhortación, porque sabemos que la caída de esta Babilonia va a traer consigo el juicio de Dios. Y nos está diciendo aquí, en este versículo 4, salid de ella, pueblo mío. Pueblo de Dios somos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibéis parte de sus plagas. Por eso el Señor nos da una advertencia, nos está invocando a que no nos unamos a esta iglesia. Y si estamos unidos, que la dejemos, que nos salgamos de esta iglesia. ¿Por qué? Porque si no recibiremos el castigo de la ira de Dios. Así está escrito en la palabra. Es dura las cosas, pero están escritas en la palabra. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En el versículo 8 después, me he salteado al versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Observen ustedes qué tan duro va a ser castigada. Primero dice que será quemada con fuego, y después nos dice en el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra con una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Qué es lo que quiere decir? Nos está diciendo, un cometa caerá enfrente del mar de donde habita y la cubrirá y desaparecerá de la faz de la tierra. Ese será el fin de lo que es la Babilonia espiritual. Por eso, hermanos, yo quiero cerrar esta clase con la exhortación que nos hace Dios. No nos unamos a ella. Si estamos unidos, salgámonos de ella. ¿Para qué? Para que no recibamos parte de la ira de Dios. Para que no terminemos aún como Dios dice que va a terminar. Hermanos, hemos dado por terminada esta clase. Les agradezco su atención, les agradezco su participación y los invito a la próxima clase, el próximo martes a las 8:30, para nosotros dar fin ya a este capítulo de este libro de Apocalipsis con los capítulos que nos faltan. Expondremos todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque ya con esto habremos terminado prácticamente lo que es el periodo de la semana número 70 de Daniel, que es los 7 años de la tribulación y todo lo que implicó eso. Y hablaremos todo lo que el Señor nos hace conocer con respecto ya a los 1000 años de Cristo en la tierra, lo que es la batalla de Gog y Magog de los últimos años y la Nueva Jerusalén. Gracias, Dios los bendiga, los veo el próximo martes. Y descubrí que todo